Ahí va, mi ayuda a memoria. Bueno, buenos días. La verdad que es como un placer. Hablaba con Demetrio cuando me invitó, que yo pensaba presentarme al Congreso como lo hice las otras 4 veces. No sé de los que estamos presentes acá cuántos estuvimos en las 5 ocasiones, de una u otra forma. En realidad ahora me toca estar un poco con más tiempo y me toca administrar un poquito el tiempo diferente a las otras veces que eran ponencias de comunicaciones, pero estuve de la primera, donde ahí conocí a Seba, Feu y a Nino. Y como nuestro deporte es adaptativo, me tengo que estar adaptando rápidamente a algunas cosas. Hoy me tengo que adaptar ahora a otras. Primero tengo que agradecer a Demetrio de la Universidad y al Coimba por dejarme estar en este espacio, en esta oportunidad. A los amigos, a Manolo Laguna, que se fue porque me dijo que no me quería escuchar, pero bueno, igual después le pasó la grabación. Y hay cosas coyunturales, ¿no? Yo no sabía que, y Andrés creo que tampoco sabía, que le iban a hacer mención al artículo que colaboró. Andrés González es el uruguayo que colaboró con la estadística, y bueno, yo también soy uruguayo. Y pasó Carmen antes, que decidió hacer un hincapié en una muestra de árbitros femeninos, del europeo femenino, y capaz que no es casualidad que esté Andrés en un estudio de contraataque de balonmano femenino. Porque justamente una de las razones por la que yo estudio mayoritariamente los aspectos del handball femenino es no solamente porque estuve vinculado la mayor parte de mi tiempo en el deporte de alta competición con equipos femeninos, la mayor parte, sino porque también al estar en el campo académico buscando estudios, hay uno de Emma Cowley que expresa la brecha en estudio de género que hay, a pesar de que hoy en día los Juegos Olímpicos tienen una total paridad de representación, hasta el 2022 más o menos, en una muestra de unos 5.200 artículos. En el 60% de los artículos la muestra tomada era mixta, en el 30% más o menos de varones y en el 8% de mujeres. Entonces, hoy en día pareciera que se hace más que necesario hacer estudios que además que no solamente se adecúen a la situación actual del género, sino que realmente presenten que hay algunas cosas que son diferentes y que, como bien dijo Carmen, tienen que empezar a ser tratadas y abordadas de formas diferentes, ¿no? Ya en este caso, la forma de juego. Esto es solo coyuntural, no es que yo vaya a presentar algunos aspectos que se refieran exclusivamente al handball femenino, sino que voy a hacer, el tópico va por los estudios de portería vacía, que es uno de los cambios que ha tenido el reglamento. Para eso también me voy a poner en un enfoque que presenta al juego y al deporte como algo difícil de disociar. Ya por partida, los atletas son deportistas y los jugadores y las jugadoras de balonmano son también deportistas, pero unos son jugadores y otros son atletas, y ambos son deportistas. Es que el juego y el deporte puede ser visto como una misma raíz. De hecho, los deportes son entidades que nacen por convención, y una de las convenciones más marcadas es cierta rigidez o cierto acuerdo en las reglas. Y bueno, voy a ir por ahí. Entonces ahora, ya me había olvidado que tenía que hacer clic para eso. Hay un artículo de Martínez Sanz que es el que habla sobre juego, reglas y azar. Me pareció interesante para poder presentar el deporte, porque sabemos todos, o bueno, estamos bastante de acuerdo que en el balonmano tenemos que convivir constantemente con el caos y con el orden, y hay dos elementos naturales del juego, del deporte, que son las reglas y la casualidad, que tienen una relación unidireccional. Es que las reglas establecen o intentan establecer los límites del caos, y siendo su presencia condicionada por los niveles de concretud, especificidad y complejidad de las reglas del deporte. Los fenómenos que ocurren en los deportes están caracterizados por disturbios y una variabilidad de cambios dinámicos que no pueden ser adecuadamente modelados por abordajes lineares.
esto es una de las razones más que aportan y que sustentan también el basarse en la teoría de los sistemas complejos para poder analizar el deporte. Podemos entonces establecer tres significados diferentes y entonces el juego pasa a ser lo que el jugador juega como un sistema de reglas, lo que el jugador hace como una acción, que es lo que vemos dentro de ese sistema de reglas, o lo que hace al jugador jugar, que se refiere a la razón de ser del juego y a la propia posibilidad de jugar. Tengo algunas metáforas mechadas. Entonces esta es una escena, que no sé si la conocen, creo que sí, de Alicia en el País de las Maravillas. En esta escena, la reina que invita a Alicia a participar de una actividad que es un juego. Entonces en ese juego los personajes del cuento aparecen tomando un rol de cosas ilógicas, como que los naipes son arcos, los erizos son las bolas que tienen que pasar por los arcos, los flamencos son los bastones. Entonces Alicia mira el juego y todos los personajes que participan en los diferentes roles saben lo que va a pasar, pero de repente a la reina no le gusta cuando el erizo no pasa por el arco y le echa la culpa al erizo, o le echa la culpa al flamenco. Y de repente no, el que se equivoca es el naipe y va cambiando las reglas, porque cuando no le gusta, simplemente porque no le gusta, y entonces empieza a haber como un caos dentro del juego. Y bueno, es que no es el único caso donde hay caos y donde la modificación de las reglas hacen que tengamos que jugar diferentes y hacer lo que hicieron los erizos, los flamencos y los naipes, que fue adaptarse rápidamente para poder seguir estando en la actividad que era comandada por la reina. También con el piedra, papel y tijera hay algunas versiones que hacen que nos tengamos que adaptar rápidamente, y es la propuesta que hacen en Big Bang Theory, de que agregan solamente dos posibilidades más a un juego que es un poco que tiene una estadística alta de saber qué va a pasar, a pesar de que hay tres combinaciones. Hay créditos después de esta función, post créditos, así que hay que decir un poquito más. Después de los créditos puede haber algo. Haciendo como un resumen, la flexibilidad de las reglas permiten, por ejemplo, que la reina decida cambiarla en función de una intención. La reina, en el juego de Alicia en el País de las Maravillas, es la autoridad, que es la que modifica las reglas. Pero los jugadores o los participantes de la actividad se tienen que adaptar y evolucionar para aún así mantener cierto grado de creatividad para poder convivir en el caos en el que tienen que estar y aún así divertirse. Todo eso nos está pasando a nosotros con el Empty Goal, pero no fue a los únicos que nos pasó. Pues esto del cambio de reglas ha pasado en todos los deportes, sobre todo hay algunos ejemplos un poco más clásicos, como el de fútbol, que en realidad hizo muy pocos cambios de reglas, básicamente dos, que uno fue poner el offside, que afectó a que nos divirtiéramos más, y de 4.000 y algo de goles se pasó a más de 6.500 goles en una temporada. Y el pase al golero, que fue tras un mundial que un partido terminó con muchísimos pases a golero porque el resultado le servía a los equipos. En el básquetbol es un poco más conocido lo de los 24 segundos después de que un partido terminó 19-18. Y en el handball hubieron varios. El marcado más grande por la historia es el pasar de handball de 11 o handball de campo a capaz de aquellos que tienen un poco de mayor impacto, que ya lo hemos hablado, en la velocidad, que es el cambio de saque de centro, y el que voy a tratar de abordar hoy, que es el del cambio del portero, que hoy en día está como muy junto con el de juego pasivo. También, como me adapto fácilmente, hoy cuando entramos al salón había música clásica. Por algo aparece este interludio, que es una breve referencia histórica que ha sido un guiño que le voy a hacer a algunos colegas. En realidad el handball tiene varias historias detrás de dónde se creó. Pues hay una que dicen que se creó en Uruguay, que se creó en un juego que se llamaba El Balón,
y que además se creó en 1918, que hay una fecha, hay un partido que se jugó el 25 de agosto de 1918 en una cancha que tenía unos 70 por 50 metros y que más o menos terminó de desaparecer en el 45. Hay un breve repaso: en el 18 se juega ese partido, en el 20 se crea la Federación Uruguaya de Balón, en el 21 se creó la Federación Argentina y en el 22 se realizó el primer partido internacional entre un equipo uruguayo y un equipo de Argentina. En el 23 se hizo la primera copa de selecciones entre dos federaciones y después en Uruguay desapareció. Pero particularmente Antonio Valeta, que es el que creó este deporte, este juego, este deporte, es reconocido en un libro que editó la Federación Internacional de Handball y que en una de sus páginas, con determinado cuidado, hace mención, for the sake of clarity, así empieza el párrafo, reconoce que hay una versión que establece a este deporte como una de las posibilidades de haber nacido. Nunca se sabe aún si es que, porque el handball de 11 de Alemania tiene como una fecha 1919, no se sabe si es que el barco de los alemanes pasó por Uruguay y vio el deporte y volvió, o el barco pasó por Uruguay y Valeta lo vio, porque es 1918-1919. Pero bueno, era necesario hacer esa pequeña microdosis para parafrasear a Manuel Ortega. Pues bien, es que en realidad el cambio de portero por jugador siempre estuvo. Lo que sucedía es que había como una cuestión que lo hacía fácil para el juego porque todos identificábamos cuál era el portero, porque la camiseta era diferente, y lo utilizábamos para que alguien entrara por una situación específica. Lo que pasa que la vestimenta no era la adecuada para cómo se vive el deporte hoy en día, entonces la modificación impacta no solamente en las posibilidades de juego, de que la portería que hacía más a menudo, sino que hoy en día hasta la distribución de los jugadores en el campo, como se ve en la figura de la derecha, no es la que en principio se utilizaba con dos pivotes. Mi historia con el estudio de lo que sucede en portería vacía tiene un inicio en mi máster, que en realidad estudié las exclusiones, pero justo coincidió temporalmente en un momento donde se produce el cambio en 1916. Entonces ahí empecé a recorrer un camino donde asocié y seguí estudiando lo que pasaba en las exclusiones, pero con un foco en el cambio de portera, porque todas las muestras de todos los torneos que analicé son todos femeninos. Entonces tuve un recorrido por 4 torneos, un juego olímpico, 2 juegos a nivel panamericano y un juego europeo. Estas gráficas representan los momentos en los que las exclusiones fueron sancionadas, y en Río 2016, Panamericano 2017, en el Euro 2018 y en Tokio 2020, que está con otro color porque está under construction, pero las gráficas reflejan que al menos, y asociado también, no fue casualidad, porque Carmen presentó estudios de jueces, estos son los momentos en los que las exclusiones suceden en nuestro deporte. Yendo a lo que dentro de las exclusiones sucede, dentro de las inferioridades exclusivamente, que es el momento donde mayoritariamente se saca la portera. En Río el 35% de las inferioridades se jugó con portería vacía, una mejor eficacia que portera en portería, pero con una tendencia a perder el balón, donde los residuos corregidos ajustados así lo determinan. También hubo una tendencia a recibir un contraataque con un 23,8%, también con un peso estadístico fuerte. Al analizar el estudio de árbol de clasificación, ¿cuál es el botoncito? No tengo la lucecita roja. No, el de la lucecita roja acá lo encontré, pero no aparece ahí. Qué grande, qué lamentable. Ese es el que marca el juego con portería vacía. Entonces ahí vemos que los equipos del 9 al 12 y del 1 al 4 fueron los que lo tendieron a usar en Río.
¿Ah? No sé dónde bien tengo que apuntar, pero creo que se dio. Los nodos 14 y 16 presentan como predictores de recibir un contraataque con gol o no gol para los equipos rankeados, tanto del 9 al 12 como del 1 al 4. En los Juegos Panamericanos de 2017, en la inferioridad la finalización presentó una relación no estadísticamente significativa, pero se destaca la caída de casi 20 puntos porcentuales comparado con la presentada en superioridad para los equipos del 1 al 7. Se jugó con portería vacía solamente el 15%, o sea, un año después, pero en Panamérica aún no lo estábamos usando con una misma proporción que en los equipos de élite. Pero los equipos rankeados del 1 al 3 tendieron a usar esta estrategia, específicamente Brasil y Argentina lo usaron en casi la mitad de sus ataques. El nodo 4 prevé al equipo ganador, utilizando la portería vacía, pues Brasil y Argentina fueron los equipos que ganaron más partidos y fueron los que lo utilizaron con mayor parte del tiempo. El 15% de todas las inferioridades fueron con portería vacía y esto coincide en aquel entonces con la opinión de los entrenadores que el cambio de regla declaraban utilizarlo más para igualar las situaciones de inferioridad. En el europeo de 2018 aumenta el uso en las inferioridades al 61,7% y se mantiene la prevalencia de recibir un contraataque durante el juego de portería vacía. Estadísticamente, la finalización en goles es mejor cuando tengo la portería vacía que cuando no la tengo, y los rankeados del 1 al 4 la utilizan con menor prevalencia. Pero particularmente este torneo lo gana Rusia, que no lo utilizó el juego de portería vacía. El lanzamiento fallido está asociado con jugar con portera en portería durante ese torneo. O sea, hubo una tendencia a lanzar con menor eficacia. Y la pérdida del balón también en este tipo de situaciones. Recibir un contraataque vuelve también a ser un índice de estar asociado con el juego con portería vacía y estuvo prevalentemente utilizado por los equipos del 5º al 8º puesto. Recordar que Rusia es el equipo que gana el torneo y por eso hace caer el peso en que el juego con portera en portería fue la tendencia para los equipos del 1 al 4. Siguiendo con ahora estudios que sí asocian a el juego del 7x6, un estudio que analiza solamente las semifinales y finales en torneos ahora sí solo masculinos y compara la posibilidad de jugar 7x6 o 6x6, o sea, todos aquellos ataques posicionales que no tenían exclusiones se registraron y hubo un amplio uso del juego del 6x6 por sobre el 7x6. Y al analizar un poquito más en profundidad, se consiguió una eficacia de ataque mayor o mejor en el juego del 6x6 en comparación con el 7x6 y una pérdida de balón similar en los dos escenarios, pero un porcentaje mayor de pelotas paradas por el portero y por blocajes defensivos. La consecuencia del contraataque en el juego del 6x6, cuando no había lanzamientos, fue en un 32% para el juego del 6x6 y un 20% para el juego del 7x6. En contragolpe con gol y contragolpe con no gol, 20% para el juego del 7x6 y 13% para el 6x6 cuando no se lanza, casi duplicando el 7x6 por sobre el 6x6. Sigue prevaleciendo el juego en contraataque en el uso del juego del 7x6 por el 6x6. Otro estudio realizado por unos colegas de la Universidad de Madeira, que luego me invitan a realizar un nuevo artículo, pero en su primer estudio del juego de Portugal, en el
europeo del 2020, que sorprendió utilizando mucha parte del tiempo del torneo, encontraron que los equipos utilizaron esta estrategia cuando iban 4 goles por debajo y cuando iban, excepto Portugal, cuando iban 3 goles por debajo, todos los equipos lo hicieron casi por igual. Cuando estaban empatados o incluso por encima del marcador, Portugal era el que tendía a utilizar este recurso en ese torneo. Los equipos de Alemania y Portugal fueron los que recibieron más goles directos tras el uso de esta estrategia. Portugal fue el equipo que recibió más saques de centro rápido, seguramente asociado que fue el equipo que lo utilizó con mayor cantidad de ocasiones, y la respuesta predominante fue no jugar el ataque rápido después del gol. En un estudio de la Euro 22, los equipos del 7 al 12 lo usan mucho más que los equipos que terminan primeros, y activan el uso del 7 contra 6 cuando están en 4 o más goles por debajo en el marcador, una tendencia que se repite en comparación con el europeo 2020. En un estudio que se focalizó en el análisis de las repercusiones defensivas de jugar sin goleros, se destaca que luego del error de lanzamiento, el contraataque es la consecuencia que tiene mayor tendencia significativa a aparecer, y luego de una pérdida, el lanzamiento directo al arco. En un análisis comparativo entre géneros de los equipos que jugaron la Champions League, varones y mujeres, obviamente, del 2021, la eficacia absoluta es mejor en el uso de la portería vacía de los varones que de las mujeres, y el recurso porcentual en cuánto tiempo se usa es mayor en los varones que en las mujeres, y se utiliza en mayor medida, por supuesto, el 6x6 en las mujeres, porque lo que se presentan ahí son la distribución porcentual de todas las situaciones de portería vacía. El 7x6, al utilizarlo más los varones, hace que caiga mayor en peso en relación al 6x6. El gol sigue siendo el resultado mayor que aparece en los varones, que no tiene contraataque, y en las mujeres también sigue siendo la respuesta el contraataque. En un nuevo estudio que analizó 4 torneos en el periodo 2020 y 2023, los equipos de la Euro masculina lo usan más que los equipos que participan en los mundiales de ese periodo. Las consecuencias negativas luego de la pérdida de balón muestran un aumento aún mayor en el Euro que en el Mundial. Y consultados los entrenadores en este mismo periodo de competición, 3 de 4 entrenadores acuerdan con el uso de la regla. La mayoría de ellos nunca o raramente la usa, y están asociados con aquellos que tienen menos entrenamientos, experiencia, y que dirigen sobre todo a nivel regional. Los entrenadores que optan por no usarlo, sobre todo, son aquellos que tienen más de 10 años de experiencia, sobre todo a nivel de elite. El contexto, resultado parcial y tiempo de juego son los que más estimulan su uso, y 1 de cada 10 piensa posible introducirlo en jugadores de 15 o menores. El 41% piensa que el momento de insertar esta estrategia en los contextos de enseñanza o entrenamiento es de 18 años para arriba. El 6x0 es el sistema que más dificulta el accionar ofensivo. Tal vez esto coincide con el alto porcentaje de blocajes que se registró en los torneos de 2017 a 2020. El 96,1% acuerda con el uso del contragol después del gol. Y el pivot y el central son los 2 puestos, los 2 jugadores que ingresan con mayor asiduidad cuando sale el portero. Bueno, esto es como un resumen de estudios, pero ¿y ahora qué? Es como la pregunta que porque al ser yo también entrenador, nos hacemos los entrenadores, tenemos muchos datos, pero ¿y ahora qué? Lo primero del ahora qué es, bueno, sí, tenemos que seguir conviviendo porque la regla está y por ahora no lo podemos cambiar, pero éticamente
hay un aspecto que sí que es cuestionable en términos de hay un equipo que recibe una sanción y en realidad solo aparenta ser sancionado en un contexto de juego que es cuando defiende, ya sea en el repliegue o en la defensa posicional. Esto parece ser que está en pro del espectáculo, está claro con el tema de la remera tal vez, con determinados intereses que al igual que la reina no sabemos cuáles son, solo la reina sabía sus intereses y solo las personas que intentan o propusieron este cambio que aún hoy en día, a pesar que es muy utilizado, nos genera cuestionamientos de que sí y que no, pero que los protagonistas, que son los jueces, los jugadores y los técnicos, tenemos que seguir conviviendo con ellos, con él, con el cambio, pero no dejar de cuestionarnos algunos aspectos, porque en algunos momentos del partido pareciera más un campeonato de lanzamiento de dardos, cuando el portero lanza con el arco vacío, que un partido de balonmano. En esos momentos, tal vez la emoción de ese lanzamiento solo se refleja, tanto para los jugadores como para los espectadores, cuando hay algún defensor que llega, o algunos que llegan al área de 6 metros a tiempo como para intentar y tapar el lanzamiento, como se veía en una de las primeras imágenes, que es un momento lindo de ver, sobre todo para el defensor que logra con cierta espectacularidad evitar un gol. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando sobre algunos medios de juego que parecen reducirse a los elementales, según los presenta Antón, que son tratar de resolver las superioridades numéricas para el ataque y resolver las inferioridades numéricas para la defensa en el juego del 7x6. Y para los que estamos de este lado, entrenando o enseñando, también siguen siendo elementales porque en realidad todos sabemos que en un momento alguien va a salir y es más, sabemos en qué eje de la cancha se va a producir ese cambio muchas veces. O intentamos que aparezca o se fortalezca ese eje, o sea, al lado opuesto al cambio. Por lo tanto, seguimos defendiendo en inferioridad a algunos jugadores y en igualdad a otros. Y tendremos que manejar el recurso técnico-táctico del caso. Esto nos lleva, desde el punto de vista técnico-táctico, a trabajar sobre las desigualdades, trabajar sobre los roles, trabajar sobre la búsqueda del jugador libre, porque en el balonmano tenés que buscar el espacio libre. Pero con esta propuesta hay que buscar al jugador libre en el 7x6 o la jugadora libre. Desde el punto de vista psicológico, jugar con la portería vacía tiene un impacto para el equipo que ataca y tanto para el que defiende. Y hay una necesidad de ser el centro y la sorpresa para el niño. Al niño le gusta salir del arco y hacer el gol. Por lo menos en Uruguay tenemos una frase que es golero de peligro, que es el niño que sale del arco, la niña que sale del arco y va a ser un jugador de campo a hacer el gol. Es un recurso que se utiliza para jugar en las desigualdades. Cuando tenemos 5 niños, 3 en un equipo y 2 son el otro. Y entonces el equipo que juega con uno menos juega con golero de peligro, porque siempre va a haber uno atajando. Siempre hay uno que ataja. El otro equipo siempre tiene un golero fijo, no es golero de peligro. Es un recurso que se utiliza, que yo lo conozco de niño, no es que me lo enseñaron, quién es golero de peligro. Es aquel que tiene la posibilidad de evitar el gol y jugar. El otro equipo tiene ahí uno que solo es el golero. Portero delantero. Ponle, capaz que aquí es así, ¿no? Nosotros le llamamos golero peligro. Pero no parece ser lo que sucede en las infancias, donde en realidad lo que se mantiene es esta imagen, es un portero que trata de pasar a alguien que en realidad, esto es una imagen que también muestra la realidad, está orientado al lugar incorrecto mucha parte del tiempo. Pide la pelota de espaldas al lugar donde tiene que ir y esto es una foto que puede ser engañosa porque es un momento, capaz que
estaban todos corriendo y la foto es capturada en el momento que se detienen o congela, pero la postura de los participantes y las participantes parece indicar que están detenidos pidiendo la pelota. Y no parece ser el juego de dejar el arco el centro en ese momento. Hasta aquí la presentación, pero van los postcréditos. A ver si mi compañero que... ¿Y si nos lo jugamos a piedra, papel, tijeras? De eso nada, ¿no? Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¡Oh! Bueno, muy bien. Hasta aquí he llegado. Enhorabuena y muy interesante porque has profundizado en una serie de métricas que nos pueden permitir también, no solamente desde el punto de vista de me gusta o no me gusta, sino desde el punto de vista por qué perdí o por qué gané. Entonces nos ha permitido profundizar más. Antes de pedirte una consulta, decirte que el apodo que recibí desde mi etapa en Granada era Sheldon. Entonces esto me ha permitido entender muchas cosas. ¿Puedes volver a la diapositiva donde está la eficacia relativa y la... Tranquilo que no es un interrogatorio. La diapositiva que aparece eficacia relativa y eficacia absoluta. A ver cómo vuelvo. Creo que era la antepenúltima. Ahí. Sí. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Sí. Eso fue muy rápido. Sí, atrás. Sí, era por la... Solamente para hacer el énfasis ahí. Ahí. Esa es. Es solamente para tener un matiz y para focalizar, porque has profundizado tanto y has dado tantos datos que me quiero llevar un take-home message, ¿no? Disculpa por ir lentito. O sea, aquí lo que estamos viendo en eficacia absoluta, estas de todas las situaciones en las cuales ha habido portería vacía o solamente de 7 contra 6 en el amarillo. No, de todas. O sea, en la amarilla ahí tenemos todas. Y ahora en la naranja es donde, por ejemplo, abajo del todo tenemos el 7 contra 6 a portería vacía. Abajo del todo, a la derecha, esas serían solo. Entonces, eso lo que quiere decir ahí, corrígeme si me equivoco, sería 40,76%, querría decir que de cada 100 posesiones, 41 sería gol. ¿Es lo que querría decir? No, la naranja es distribución de frecuencias. Vale, o sea que es el número, lo que se juega del total de... Vale. Entonces, y lo anterior, o sea, es la eficacia, ¿vale? La eficacia de todas. De todas. Vale. Y la relativa porque es relativa porque se considera positivo en este caso al momento de recolectar los datos, el generar una exclusión y un gol o generar una exclusión se consideró una eficacia. Sí. Es eficaz. Yo te comento el reto. Sí, también, 7 metros, sí. Vale, gracias. Está aclarado. Y ahora ya algo al margen de los datos. El reto que me estoy encontrando ahora al analizar la liga danesa es que hasta ahora yo había interpretado el 7 contra 6 de la siguiente forma. Es algo que me merece la pena porque me mejora algo la eficacia posicional en 6 contra 6. Entonces había intentado obtener ahí un rédito más y ya después creé un índice Worth que era que me mereciera la pena por los goles que recibí y tal. Vale. Pero el reto que estoy teniendo ahora con la liga danesa y con los equipos daneses, y es lo que te consulto a ti, cómo lo vas a enfocar tú en el futuro,
es que en la liga danesa están haciendo el 7 contra 6 en transición. Es decir, les está dando tiempo en el contraataque y en terceras oleadas hacerlo. Hasta ahora yo la interpretación que daba era comparar con el juego posicional. Pero los daneses están empezando a hacer, y cada vez más equipos en la liga danesa, hacerte el 7 contra 6 no en juego posicional, sino incluso hacerlo en transición o que te aparecen en la tercera oleada. ¿Lo has percibido tú? ¿Cómo piensas enfocarlo en el futuro? Porque a mí se me abre ahora mismo una disyuntiva que es, empiezo a comparar también con datos de contraataque, que son más altas las eficacias de contraataque. O sea, hasta ahora mi código era, en ataque posicional lo normal aproximadamente es un 50% cuando es 6 contra 6, pues necesito un poquito más cuando estoy ahí. Pero en contraataque la eficacia normal es un 66%. Entonces, en Dinamarca ya de hecho estoy observando que están subiendo ahí. ¿Cómo lo plantearías tú? Gracias. Si tengo que analizar el 7x6, viste que hay estudios de 6x6 comparado con 7x6 y después estudios que comparan varones con mujeres. En esos estudios la variable fase de juego no está, pero en estos otros está fase de juego, game phase. Entonces, al momento que lo ves ahí, dice game phase, y dice positional attack, first wave, second wave, third wave. Entonces, si yo me proyecto continuar analizando este tipo de estrategias y la focalizo en el 7x6, seguramente tenga incluida la variable fase de juego por defecto por cómo vengo estudiando. No es porque lo considere, entonces ahí sí se podría obtener un dato relevante. Pero en juego con portería vacía, el 96,1% de las veces en las exclusiones es en el ataque posicional. O sea que hay un residual que está asociado a 7 metros de la manera en que se recolectaban los datos para estos estudios, ¿ah? Y seguramente algún saque de centro en la recolección de datos de estos estudios, que era solamente en el contexto de exclusiones, que no deja de ser menor porque es arriba de un 20% del tiempo total de juego. No sé si respondí bien, Sheldon. Digo... ¿Qué tal, Alejandro? Lo primero, bueno, sumarme a la enhorabuena por tu presentación. Una puntualización a colación de lo que ha dicho Anselmo. Aquí en Madrid tenemos en Primera Nacional un equipo, SAFA, que ya hace el contraataque en 7x6. Antonio Díez, un entrenador muy joven, un jovencito, que recordaréis que incluso debutó en el Atlético de Madrid, bueno, pues ya lo tiene, ya lo pone en liza. Entonces, es interesante esta modificación porque yo coincido que cada vez la vamos a ver más. ¿Y cuánto de exigente va a ser la eficacia? Bueno, pues tenemos que verlo. Si es un 66, pues quizá haya que exigir un poquito más. Bueno, lo veremos. Las preguntas a todo esto era un poquito, un par de preguntas, una más personal y otra más, no sé si a futuro o que habéis considerado ya. No sé si habéis pensado incluir o habéis analizado, tenéis algún dato de factores intrínsecos del juego ofensivo. Ahora está muy de moda poner los pivotes en el mismo espacio. Jugar con los pivotes en el mismo espacio, incluso hay selecciones que juegan con 3 pivotes, deforman el sistema para jugar con 3 pivotes. No sé si eso lo habéis tenido en consideración o el tipo de sistema defensivo utilizado para ver la eficacia o si pensáis incluirlo en futuros estudios. Esos 2 tipos de factores. Y luego una pregunta personal. ¿Te gusta realmente el 7x6? Más allá de que merezca la pena, ¿te gusta dentro de nuestro deporte? Gracias. Empiezo por la última, que es un poco más fácil de responder, porque es una cuestión personal. La otra puede tener una derivación en el futuro de los estudios. No me gusta, pero lo uso. Lo uso como un recurso en determinadas situaciones de juego. Entiendo que es una herramienta que me puede a veces resolver el problema que se me presenta en el partido. A veces no. En realidad también coincide que pasa lo siguiente, porque
Por suerte tuve algunos periodos, la suerte coyuntural de estar en periodos de selección, y nos guste o no nos guste, teníamos que entrenar el 7x6 porque sabíamos que íbamos a jugar contra equipos que iban a utilizar o podrían llegar a utilizar el 7x6. Entonces es un poco lo que le pasaba a los erizos. A ver, nos guste o no nos guste, pues no sé qué le pasa a la reina hoy, pero está bien, la culpa la tengo yo, ¿no? Entonces, bien, nos guste o no nos guste, hay que prepararse para eso, sobre todo, por ejemplo, en ligas como la española o la danesa, donde están dando un paso más, ¿no? Eso es uno. Dos, en Uruguay nosotros hacemos un handball recreativo serio, ¿no? O sea, sí que competimos muchos domingos, unos 20 al año, eso es el total de partido, unos 20 y poco, depende de dónde termines, pero los equipos tenemos como muchas diferencias, y particularmente en el que estoy, nos juntamos 2 veces por semana, nos juntamos literal y nos vamos a jugar los domingos. Nunca sabes cuántos son los que vienen. Entonces hay veces que por los recursos que se han generado en el cúmulo de entrenamientos, que puedo decir, bueno, vamos a jugar el 7x5 porque no estamos resolviendo el 6x5, ¿no? Y que me ha pasado algunas veces con éxito, y hace poco no lo resolvíamos, lo pusimos en juego y no resolvimos. No es el 7x6, lo sé, pero la lógica es la misma. Cuando lo uso o no lo uso. Me gusta o no me gusta. Y es que el jugador, uno de los jugadores me dice, pero es que no, Titi, es que ¿por qué lo pusiste? Que no hacemos goles, porque para ver si veía una opción, un recurso. Es que no lo hagas más porque me pierdo. No veo a nadie libre. Entonces hay veces que tenés que jugar con ese diálogo para tomar la decisión correcta como entrenador. O sea, ahí optás o lo preparás o ya sabes que no. En cuanto a la respuesta de la variable, es casi que va de la mano con la pregunta anterior. La variable sistemas, o sea, cuántos jugadores en primera y segunda de línea están distribuidos, están incluida dentro de los estudios de las exclusiones. Doble pivot, un pivot sin extremo, un pivot, hay como un listado, ¿no? 3-3, ¿no? Que también se aplicaría en el caso que por línea de investigación o por cantidad de variables utilizadas y por saber esta posible cambio que aparecía, cambio en la distribución de los jugadores en el espacio, ¿no? Evidentemente, al haber cambios, tendría que poner doble pivot abierto, doble pivot cerrado, otros, por ejemplo, ¿no? Si los estudios, en realidad ahora estamos con unos colegas para empezar un estudio que va a incluir el 7x6 y seguramente en el intercambio de ideas aparezca el sistema de juego. Y en cuanto a la defensa, es como una debilidad general de los estudios, no incluir a la defensa, ya sea por deformación o por hacer un recorte, es decir, qué incluyo y qué no incluyo. Tal vez sí que sea bastante simple poner un sistema defensivo, así sea abierto o cerrado. Pero en el caso de estos estudios no están incluidos. A futuro, que va a depender también de las posibilidades de recolección de datos en términos de cuántas personas lo pueden hacer y que eso puede facilitar, y el conocimiento del deporte, se podrían incluir, debieran ser incluidas. Breve es una reflexión. En los cambios de aumento del ritmo de número de ataques, etcétera, muchos corresponden a las propuestas, me parece, del balonmano español, incluyendo las de Juan de Dios. Las del saque, sin que todo el equipo contrario estuviera en el otro lado, fue decisiva para facilitar el saque de centro. Por supuesto, creo que corresponden a... Sí, 94 me dice. Y entonces lo que yo digo es que, en cambio, la propuesta del cambio de portero facilitado, hay que entender, debemos llamarle cambio de portero facilitado porque siempre se podía hacer que un jugador portero atacara con su camiseta verde, o que otro jugador con una camiseta
encima de la suya, jugar, atacara como séptimo atacante siendo un especialista ofensivo, eso siempre se ha podido hacer. Lo que pasa es que el cambio tenía que ser del mismo jugador. Esa dificultad de cambio hacía que solo los entrenadores lo utilizáramos al final de los partidos cuando la situación era extrema, ¿no? Pero bueno, claro, facilitando el cambio por razones que no han sido los técnicos, creo que han sido alguien que dio que probablemente los propagandistas, que era fea la camiseta, lo hemos hablado eso muchas veces, era fea, un mal rollo, pues se han convertido en una opinión de muchos técnicos, en un sinsentido porque desvirtúa el juego que es 6 contra 6. Eso lo digo a tal. Y lo que estáis muy interesante, aprovechar las situaciones de, pero no sé, las situaciones de un séptimo jugador en contraataque, pero no es lo mismo, ¿eh? Pero me parece muy interesante esa reflexión. Bueno, gracias. Estaba Nino que había levantado la mano. Sí, pero creo que vamos a pegar. ¿Ah? Nada, yo solamente decir que el balonmano, tal y como... Sin considerarme ni purista, ni fundamentalista, ni nada de esto, el balonmano nace como 7 contra 7, portero y 6 jugadores de campo. Ese es el origen de nuestro deporte. Y bueno, pues a partir de aquí hay un montón de situaciones que se pueden valorar, ¿no? La primera es que normalmente cuando hay un cambio en las normas viene precedida por algo, un motivo, porque una necesidad, ¿vale? Yo aquí no la veía. No, desde el punto de vista del juego no la veía, ¿vale? Porque ya se podía hacer, como ha dicho el compañero antes. Yo creo que se les ha ido la mano y hemos empezado a ver las consecuencias una vez que ya se ha puesto en marcha. Yo creo que no se ha calibrado bien los cambios que suponía el hacer este cambio en la normativa. A partir de aquí, bueno, pues como digo, son tantos la incidencia que tienen en el juego que podríamos estar aquí ahora otro coimba a lo mejor, ampliarlo un día más o que no se puede, no de menos. Pero, en fin, creo que sí que es un tema interesante. Estaba hablando con Sebas que quizás, viendo un poco lo que has dicho del Panamericano, de Brasil y Argentina, que ganan, que son los equipos que más seguramente en la misma posición hubieran quedado sin utilizar esto. Si no lo hubieran utilizado, hubieran ganado exactamente igual, uno de los dos, y el otro hubiera quedado segundo, seguro. Si me dices que es que lo ha utilizado Bolivia, y oye, y Bolivia ha revuelto esto, y pues mire, le puede dar un poquito de sentido a la situación, pero está todo igual. Y después yo creo que eso, que incide demasiado en el juego, en la forma de entrenar, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que desarrollar. Hay equipos que lo llevan a muerte, otros que no. Entonces es tremendo. Si encima además vemos que los datos que aportas, que no hay una mejoría, sino que quizás se ataque mejor en el 6 contra 6 o tengamos una mayor eficacia que en el 7 contra 6, pues todavía me surgen más dudas, ¿no? Entonces quizás un análisis, un metaanálisis de todo lo que se ha hecho desde que se empieza desde Brasil, la Olimpiada de Río, hasta nuestros días, y que nos diga exactamente en qué situación estamos, quizás sería interesante, ¿no? Pues para ver hacia dónde vamos. Pero bueno, como digo, es mi opinión y una reflexión. Bien, sí. Tomando sobre el final es esto. En realidad hay que seguir estudiando. Capaz que la decisión de los equipos daneses y del equipo cuyo nombre no recuerdo, de Madrid, está apoyado en estos datos. Aparece un recurso, pero no en el ataque posicional. Probemos en otra fase de juego para que la eficacia realmente sea mayor. Nosotros hemos presentado una comunicación que la podréis ver, que va sobre el europeo del 24. No sale igual en masculino, no hay más eficacia. Hemos sacado unos datos así para ver cuándo se utilizaba más. En la main row la utilizaba más Austria, Suiza, Islas Feroe, Rumanía. Islas Feroe era el que tenía más casos de los esperados, no pasa. Rumanía no pasa. Y Austria, que era la que más lo utilizó en más de 100 situaciones, cuando pasa a la siguiente fase deja de utilizarlo. Ni Alemania, ni Francia, nadie utiliza con más casos de los esperados. Pero como hemos hablado estos días en la comida,
solo estos son datos que puedes analizar. Nosotros ya estamos planteándonos, vamos a analizar los últimos 5 minutos, porque esto, si te sale una vez bien y es en el último minuto, ganas un partido. O sea, la estadística también tenemos que ponderarla a esa parte, pero que lo que nos sale a nosotros en el 24 es que no tiene más eficacia. Y hemos hecho situación especial, situación no especial, en superioridad, en igualdad, en inferioridad, en diferentes escenarios, y no hay diferencia significativa. Incluso hemos hecho una regresión para hacer un modelo predictivo. Bueno, quizá lo que decía Anselmo el otro día, ¿no? Cuando no sale nada es un dato, y es un dato importante para hacernos reflexionar. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias.